La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus, en donde hablamos con gente sobre lo que sabe. Este es un episodio que lleva posponiéndose un año. Va a tratar sobre la procrastinación. No es cierto. Es un episodio en el que estoy muy contenta de tener a Antonio Ataide, que es un diseñador, fotógrafo y creativo, y además es mi parejita. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un poco nervioso, pero con mucho gusto después de haber pospuesto esto tanto tiempo. Sí, de hecho hoy veíamos que desde que te mandé la escaleta fue por allá de abril del 2025, entonces sí, ya habíamos puesto en el calendario esta fecha y dijimos, no importa lo que pase, vamos a grabarlo. El día de hoy el tema va a ser acerca de ciertas acciones que puedes hacer para proteger tu trabajo creativo. Específicamente vamos a hablar del uso de un contrato de servicios para los creativos, que creo que no es una práctica como súper común, no sé, ahí me contarás, de las cotizaciones y también de tú valorar tu trabajo, de tú darle ese espacio para tú sentirte cómodo trabajando y bueno, como no caer en esta perspectiva capitalista del arte como de maquila, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué te gustaría que la gente supiera para que sepan un poco, pues, quién nos está hablando. Bueno, pues mi nombre es Antonio Ataide. Tengo un pequeño estudio en el que hago pues varias cosas: fotografía, diseño, comunicación, un poquito de video, un poquito de comercial en diferentes tipos, y pues lo hago una parte yo solo y otra parte hago colaboración con otras personas, con otros creativos. Entonces sí estoy tratando como de hacer una mini comunidad ahí. También ahorita estoy colaborando desde hace un rato ya con una agencia más grande, se llama Bamba Studio, y ahí estoy colaborando principalmente en edición de fotografía. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, como ya lo había mencionado, y el tema a mí me pareció muy importante porque yo trabajo mucho con creativos en terapia y también a Alternatus llega mucha gente creativa, no sé por qué, pero desde siempre, como yo creo que como hablo de la procrastinación y de la vida adulta y así, como que a lo mejor es algo que hace mucho eco en estas comunidades de creativos de todo tipo, ¿no? Sobre todo como visuales, como ilustradores o así, ¿no? Como este tipo de arte, o actores, no tanto, no sé, como de otro estilo de tal vez escultura, ¿no? O danza. Pero, o sea, ¿esto por qué lo digo? Porque creo que justo dentro del diseño, la ilustración, incluso la producción musical puede ser, la fotografía es más común que tu trabajo sea prestar el servicio de que alguien te contrate, ¿no? No tanto tal vez como un bailarín que tal vez está en una compañía, o que tal vez de pronto va a algún restaurante o algún bar a bailar, ¿no? Y le pagan por evento, no sé. Cuéntanos principalmente en este momento, dices que estás colaborando con esta agencia, pero también de pronto puedes llegar a tener trabajos por fuera, ¿no? Es como, sí, como por parte de tu estudio, de tu práctica profesional personal. Sí, digamos que en este estudio que tengo, pues es el trabajo que he hecho desde antes de estar colaborando con la otra agencia, y es como mi estudio personal, digamos, como el trabajo que tengo creativo de manera autodidacta y autoempleado, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque creo que es una práctica bien común como pluriempleo o multiempleo, tener sí, tu trabajo que te da tu sueldo fijo quincenal o mensualmente, y además tener tu trabajo aparte como de lo que
lo que sí me gusta, ¿no? O de lo que sí quiero hacer, o de lo que más me hace sentido, o el tipo de clientes que quisiera tener. Eso es súper común en los trabajos creativos, como bueno, tengo mi chamba, no sé, trabajando para Televisa, haciendo diseños de infografías para que pongan en sus redes sociales, pero aparte yo en lo mío me dedico a ilustrar libros infantiles, ¿no? Que es lo que más me gusta, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que sea tan común eso? Pues fíjate que durante toda mi vida, de hecho desde antes de saber que me iba a dedicar al tema creativo, he notado que al menos en las zonas periféricas de la Ciudad de México, que es donde yo nací y crecí, es muy común esta parte de tener una parte económica que te resuelva el día a día, y además si eres creativo principalmente, no todo el mundo lo realiza, pero cuando eres creativo sí sucede mucho eso, buscas una manera alternativa de realizar otro tipo de trabajo. A veces te remunera, a veces no, pero es bastante común. Entonces yo creo que en general, cuando eres una persona creativa, sea que te dediques o no de manera profesional al asunto creativo, siempre buscas la manera de tener esa otra parte también completa. Yo creo que tiene que ver con tener un ingreso extra. Creo que lo deseable siempre es que eso adicional que haces te dé un ingreso extra, porque a nadie le caen mal unos pesos adicionales. Claro. Pero creo que también tiene mucho que ver con tener un espacio en donde sí estés haciendo lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta, yo hablo mucho de esto en Alternatus, es muy importante porque da mucho propósito y sentido a la vida. Si solamente estás haciendo algo como por obligación, por cumplir responsabilidades financieras, aunque sea lo que está relacionado con lo que estudiaste o con lo que sí quieres hacer, que tenga por ahí una relación, si no te gusta, es bien fácil llegar al pensamiento de ay, ¿a poco de esto se trata la vida? O sea, neta, voy a estar aquí 8 horas, 6 días a la semana, haciendo esto para alguien más. Y tener, como que eso desmoraliza mucho, pero también quita mucho sentido, ¿no? Como de chale, o sea, mi vida, mi tiempo se me está yendo en esto. Y tener de pronto estos proyectos externos, te den o no un ingreso extra, regresa mucho este propósito de que sí hay cosas que tú estás eligiendo hacer. Sí, y justamente es como, o sea, esta parte del propósito, insisto, no solamente los creativos, ¿no? O sea, familiares míos también tienen como su trabajo y además tienen algo que les gusta hacer, ¿no? Algo que les llena, algo que les mueve, y esta parte de propósito creo que cubre muy bien. Uh-huh. Sí, sí. Y también dentro de esto, mucha gente también, y tienes razón, no solo creativos, ¿no? Cuando tienes esta actividad externa que dices, bueno, a mí lo que me gusta mucho es hacer pasteles, ¿no? Entonces comencé a hacer pastelitos y llevaba a la oficina y de pronto me empezaron a pedir, después me cargaron para bodas y me empezaron a recomendar. Y entonces dije, increíble, ¿no? Ya puedo renunciar a mi trabajo de godín oficinista y me puedo dedicar a hacer pasteles porque me está dando a conocer y eso lo hago con mucho gusto y bla, bla, bla. Y siento que muchas veces, no siempre y no necesariamente tiene que ser esa la meta, pero muchas veces la gente a lo que le apunta es a eso, ¿no? Como que ojalá esto que hago como por fuera pueda darme en algún momento el sustento suficiente como para no tener que trabajar en una oficina o en otra cosa que no me gusta, porque además actualmente los trabajos ya no te dan esa otra plataforma que no tiene que ver con el sueldo, que antes sí te daban, que tiene más que ver como con la seguridad a largo plazo, la seguridad social, la vivienda, todo eso, el retiro. Entonces, como ya no está eso, es más fácil moverte, ¿no? Como soltar y decir, pues mira, así que pierda mucho, como que no. Sí, totalmente. Y pues a veces sí estás como, o sea, por ejemplo, en el lugar donde estoy colaborando yo, hacen cosas increíbles y me fascina. Pero yo necesito también esta otra parte que son como mis prácticas, las que a mí me gusta hacer, lo que no puedo hacer allá por el tipo de clientes que se tienen, también es necesario tenerlo en otro lugar. Y justo para esto es muy importante el primer punto del cual vamos a hablar, que es la elaboración de un contrato. Cuéntanos acerca de los contratos. Sí, bueno, inicialmente quiero decir que esto no es un espacio profesional legal. Quisiera hacer ese disclaimer, que no soy un experto, no estudié abogacía ni nada, pero tuve la oportunidad de que varias personas que sí lo hicieron pudieran darme asesorías específicas
y también pues en algunos momentos contratar a personas profesionales para que me hicieran mis contratos, pero también para que me explicaran un poco cómo funciona. Entonces lo que está aquí es importante que lo tengan en cuenta, que lo tomen con un grano de sal. Principalmente va a ser como para personas que están iniciando en este mundo del cobrar por lo que estamos haciendo como creativos, y que sí tengan que, en la medida de posible, en el primer momento en que se puedan costear un contrato o un abogado o algo que les haga esto de mejor manera, lo hagan. Pero mientras tanto, o mientras todavía no se puede, o mientras encuentro al abogado correcto, o mientras encuentro a un buen abogado, un buen despacho, hay cosas como ineludibles que pueden ayudarnos mucho a quitarnos muchos dolores de cabeza. Sí, que ya después es como esos letreros de Jimmy, ¿no? De no use boogie board en la acera, y es que son esas cosas que las pones ya cuando pasó, sí. ¿No? Y dices, ¡ay! Bueno, ya ni modo, pero para que no vuelva a pasar. Sí, justo, y está bien, o sea, si ya pasó y tuvo que pasar, ni modo, pero si puedes evitarlo, pues está súper bien. Entonces, pues creo que ya habiendo dado ese disclaimer de que no somos agencia legal, me parece que una de las cosas más relevantes cuando uno tiene que hacer un contrato, y que es así una de las máximas de hacer un contrato, es que tienen que estar de acuerdo las dos partes. Cuando se hace un contrato, tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, tanto el que presta el servicio como el que paga por la prestación del servicio. Entonces eso parece algo muy lógico, pero en algunas ocasiones no se toma en cuenta que tienen que estar de acuerdo ambas partes, y que ambas partes deben estar cubiertas dentro del contrato. Ok. Entonces, ¿para qué sirve un contrato? ¿Cómo lo dirías? Un contrato básicamente es una protección para ambas partes, para que lo que sea que se vaya a realizar se realice de la mejor manera y ambas partes queden contentas, o por lo menos como con el mínimo de lo que se planeaba para ese proyecto. Muy bien. Considerando que normalmente uno lo piensa para proteger su trabajo, pero ustedes piénsanlo también como clientes cuando han llegado a contratar algo. Quieres saber que cuánto tiempo se va a tardar en entregarse, ¿no? Y entonces, si hay un contrato, ya puedes decir, oye, aquí en este papelito decías que te ibas a tardar 3 semanas y ya pasó un mes, ¿no? Entonces también sirve para proteger al cliente, ¿no? En ese sentido. Sí, y es que algo que nos decía una de las personas que nos explicaba esto es que no lo veas como que también estás protegiendo al otro. En realidad estás protegiéndote a ti también. De cualquier cosa que pueda suceder, el que tenga el otro el bienestar con tu trabajo también te protege a ti. Es decir, en este ejemplo que acabas de dar, ¿no? Se quedó en el contrato que iba a estar en 2 meses y por alguna razón no se pudo realizar en 2 meses. Ahí en el contrato dice qué se tiene que hacer. No solo estás protegiendo a tu cliente, también te estás protegiendo a ti, porque ahí dice claramente qué cosa va a suceder si pasa o no pasa, y no puede pasar más allá o menos de eso. Entonces es una protección en general para los dos. Al proteger al otro, como en la vida real, también se protege a uno mismo. Eso está muy bonito. En el episodio pasado yo hablaba solita acerca de eso, como de se llama cómo hacer relaciones donde te sientas amado, y la respuesta es, para sentirte amado tienes que dar amor, ¿no? Como que el amor no se pide, el amor lo das, y entonces pues ya, después a partir de ahí se genera esta dinámica, ¿no? Como este espacio. Bueno, ¿cuáles serían los básicos para hacer un contrato? ¿Qué sí o sí tiene que tener un contrato? Sí, yo diría que son 5 los principales, ¿no? Uno es el alcance del trabajo, es decir, definir qué cosa sí es y qué no es lo que se va a realizar, digamos. El segundo sería como los entregables, ahí definir específicamente cómo se va a entregar, qué se va a entregar y a quién se le va a entregar. A veces es muy sencillo porque es una sola persona, pero a veces estás haciendo un contrato para un grupo y tienes que especificar a quién se le va a entregar. Las fechas y los tiempos que van a tener, ya sea de realización o de entrega. La contraprestación. La prestación, la primera es la prestación, digamos. La otra es la contraprestación, que sería como el pago.
Y en esta contraprestación ahí se va a decir cuánto se va a pagar, en qué modalidad se va a pagar, cuáles son si va a ser a contraentrega el último pago, si va a haber un pago previo, si el pago va a depender de ciertas cosas que sucedan, etc. Hay un montón de maneras de realizarlo. Y por último, este es uno que a menudo se descuida porque en México al menos no tenemos como mucha conciencia al respecto, pero el tema de los derechos de uso y propiedad intelectual. Aquí quiero hacer una pequeña separación en esto. Hay dos tipos básicos de derechos. Están los derechos de autor de las personas que realizan un trabajo creativo y están los derechos de uso y explotación, como de propiedad intelectual, es lo que quiero decir. O sea, unos son irrenunciables, no se pueden intercambiar. O sea, si tú hiciste este dibujo, esta fotografía, automáticamente en el momento en que lo haces, tú adquieres los derechos de autor y son irrenunciables. O sea, aunque tú quisieras dárselos a alguien más, no puedes porque tú lo hiciste. Esos son como los que llaman naturales de alguna manera. Y los otros son los de uso y explotación de ese trabajo. Es decir, tú puedes hacer una fotografía y luego puedes vender el uso de la imagen o el uso de esa fotografía a cierto tiempo o de cierta manera o para ciertas cosas a una persona, y ese va a ser el uso que le va a dar esa persona o ese grupo de personas. Ok. Esto último que dices, bueno, todo en general. Fíjate que yo siempre en este episodio pensaba en clientes, tal cual como que alguien te contrata. Pero también puede, o sea, ahorita que te escucho esto de los contratos, también esto aplica mucho para tal cual como las empresas que te contratan. O sea, las empresas que te contratan de pronto son unas chacalas. Me acuerdo, y esto es una práctica muy común, de una chava diseñadora que se dedicaba a diseñar calcetines. Entonces va a una empresa de calcetines y así como para pedir trabajo de diseñadora, y le dicen, sí, pero tienes que diseñarnos 30 calcetines, ¿no? Claro. Así, sí, como para prueba, ¿no? Sí. Y esos diseños son diseños que tú no vas a poder usar, que nos los estás dando y nos tienes que firmar que nosotros podemos explotarlo, así, o sea, es así como trabajo gratis. Gratis, sí. Y muchas prácticas de ese estilo. Yo sé que no eres experto y que no vamos a resolver las injusticias del mundo en un podcast, pero ¿tú qué opinas de esto cuando no es con un cliente sino con una empresa que se dan estas prácticas? Bueno, estas prácticas son el pan de cada día en la industria creativa, no solo en la industria creativa, pero creo que ahí es donde es muy evidente porque son esa mansalva, ¿no? Así llega una persona con estudiantes y les dice, oigan, no quieren trabajar conmigo, pero tienen que hacer esto, esto y esto y esto, y es su prueba, ¿no? Tienen que realizar todos estos 5 o 6 diseños para ver si los contratamos. Eso es tan común, es una gran cochinada que se hace siempre. Y creo que justo el realizar un contrato, muchas veces sé que puede ser complicado, sé que puede dar flojera, sé que puede ser algo que uno piense que no es relevante, pero la verdad es que al realizar un contrato, simplemente con el hecho de que tú le digas a tu posible cliente que parte de tu proceso de contratación incluye firmar un contrato, desde ahí te empiezas a separar el tipo de clientes que tú quieres tener. Porque sabes que si una persona se asusta cuando escucha contrato, puede haber 2 razones. Una, que no sepa y le dé miedo y piense que esto es más profesional de lo que él quisiera, o que sepa que quería transarte y no va a poder tan fácil, ¿no? Entonces, de ahí, con que tú digas firmamos contrato, desde ahí ya vas estás filtrando. Separando tu tipo de clientes. Y eso es algo bien importante, bien importante. Es más, antes de que tú aprendas a hacer contratos, antes de que siquiera pienses en hacerlo, cada que tengas un nuevo cliente, dile que hay que firmar un contrato y verás cómo el modo del cliente va a cambiar. Aquí hay algo que a lo mejor compete más a mi área, que es la psicología, pero sé que al hacer un contrato
hacer un contrato es una forma de protegerte y en términos de psicología es establecer límites. Justo de todo lo que acabas de decir, de alcance, de costos, de cuánto me puedes pedir, de cuánto puedo dar, etc. Pero sé que eso, o sea, güey, si te cuesta trabajo ponerle límites a la señora que se te metió en la fila en el Walmart y decirle, señora, yo estoy formado, que te cueste trabajo ponerle límites a un cliente que te va a pagar y sobre todo como en un nicho artístico donde después hablaremos de eso, el trabajo como que no se valora tanto, creo que emocionalmente puede representar mucho desafío, ¿no? Porque también está la necesidad económica, ¿no? Claro. ¿Tú cómo le hiciste, si es que tuviste un proceso así, como para superar ese miedo al contrato? Sí, por supuesto, pasé por eso, no solamente del miedo al contrato, sino del miedo al que no te contraten, al miedo a que, Sí. te digan no, ¿no? Eso siempre va a ser como algo normal y está bien, pero a veces los platos rotos salen más caros, o sea, sale peor que te contraten a que no te contraten. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo y si vas empezando, pues sabe que es una cosa que es muy probable que te suceda. Pero uno de los modos en que evitas justamente esas cosas, uno puede pensar, bueno, pues ya me contrató, al menos ya va a haber algo de dinerito, pero a veces el problema no es ese algo de dinerito, a veces el tiempo, la energía y la cantidad de problemas que te genera el tener a un mal cliente. A veces es mejor no tener clientes, literalmente, o sea, a veces es mejor tener que pedir un préstamo, tener que solucionar de otra manera a tener un problema con un cliente, porque de todos modos ese dinero se te va a ir muy rápido y no vas a estar, o sea, vas a seguir, ahora en vez de no solo no tener trabajo, ahora no vas a tener trabajo y vas a deber un trabajo. No sé si me explico. Sí, y esa experiencia me la han contado mucho, de hasta terminé trabajando de más, Sí. Que por no hacer un contrato o por no haber sido claro o por justo haberme querido quedar con el cliente, me rebajé bien cabrón. Exacto. Que es el siguiente tema al cual vamos a pasar, ¿no? Hasta ahorita hemos hablado de los contratos, que es uno de los pilares para proteger tu trabajo como creativo. El siguiente es tal cual la cotización, a ver, el precio, cuánto vas a cobrar, el valor monetario que le vas a poner a este intercambio de servicios, de conocimientos y de habilidades. Y el modo en el cual se puede proteger eso es a través de una cotización. Cuéntanos, nadie sabe cobrar, yo digo que nadie sabe cobrar, así, ni los psicólogos. Yo me acuerdo y estoy muy agradecida con una maestra que fue la única que nos habló hubo dos, que nos habló en algún momento en la universidad de cobrar honorarios y nos dijo que una estrategia es hacer un sondeo en la región en la que estés de cuánto cobra un médico general y un médico especialista, y que de acuerdo con tu nivel de formación y de especialidad, a partir de ahí puedes tú encontrar una tarifa, ¿no? Yo ahorita aquí en Vallarta, mis honorarios van de los 800 a los 1,000 pesos en terapia presencial. Y en otras ciudades, pero eso es porque Vallarta es una ciudad cara, de mucha como especialidad médica y no sé qué. En otras ciudades, una persona con mi misma formación no podría estar cobrando tanto porque sería totalmente desproporcional a su espacio, ¿no? Esto es como para decir, nadie sabe cobrar. Hay algunos referentes como que nos pueden ayudar a darnos una idea, pero no hay como algo establecido, ¿no? No hay un tabulador como general y absoluto al cual te puedas remitir. No todos van a pagar lo que tú pides y no todos van a valorar lo que tú ofreces, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de la cotización hablamos de algo muy, muy compuesto. Cuéntanos un poco acerca de tú cómo le haces para cobrar. Pues mira, bien lo dijiste, no hay una manera de cobrar. Nadie, en general yo creo que en cualquier industria hay pocas industrias que sí tienen como establecidos montos específicos para cosas muy particulares, pero en la parte creativa no hay aranceles, no existen los aranceles. Ese es un problema que existe por lo menos en México. Yo no creo que sea solo en México, pero al menos en México existe desde siempre, con el que han algunas personas incluso buscado una manera de que exista, pero es muy complicado porque justamente el tema creativo
Y ahorita, justo con el boom de las inteligencias artificiales, se está empezando a notar la gran necesidad de un control arancelario al respecto, entre otras cosas, ¿no? La inteligencia artificial vino a sacar a la luz muchas cosas, pero en fin, no hay aranceles, entonces hay como maneras en que uno puede empezar a ver cómo puede ir cobrando, ¿no? Yo divido en dos grandes modos, bueno, en tres podría ser, pero digamos, uno es buscar, como tú dijiste, alrededor de donde tú vives, cuál es más o menos el tipo de costo que tiene un profesional, pero aquí es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque una persona te va a cobrar exactamente lo mismo por algo completamente diferente o al revés. Es decir, si tú haces un sondeo de las 5 diferentes lugares donde viste que tienen esos servicios y vas con uno y ese uno te va a cobrar 50,000 pesos por una cosa, vas con otro y por esa misma cosa en particular te va a cobrar un precio totalmente distinto. Entonces, a eso me refiero con que no hay aranceles, no hay un consenso de que este tipo de trabajo se pague esta cantidad alrededor. No, aquí es prácticamente cada quien cobra lo que crea considerable que vale su trabajo y que lo que realiza está siendo lo suficientemente profesional como para cobrar eso. Y hay gente que ni siquiera pelea eso, ¿no? Hay gente que simplemente cobra y dice y hace y ya. Entonces, una manera, si es un sondeo ahorita, justamente las inteligencias artificiales nos pueden ayudar un poquito a eso, porque ya no tenemos que estar yendo a llamar y todo, solo hay que tener mucho cuidado y hay que contrastar con diferentes inteligencias artificiales cuando se haga una pregunta casi de cualquier cosa, porque sabemos que tienen muchas alucinaciones, sabemos que son complacientes, sabemos que hacen muchas cosas, pero sí nos pueden ayudar a tener una idea de cuánto más o menos puede estar cobrándose por cierto servicio en una zona en particular. Esa es la primera parte. La otra manera es generar una prospección acerca de cuánto necesitas tú para vivir. A mí siempre se me hizo raro esto. Me tardé mucho tiempo en entenderlo, pero cuando lo entendí vi que esa es como la mejor manera, en el sentido en que tú necesitas cierta cantidad de dinero para poder sobrevivir el día a día. A lo mejor tú estás empezando, todavía sigues estudiando, lo que sea, entonces tú no tienes que pagar renta, no tienes que pagar a lo mejor toda la alimentación, o si ayudas con cierto dinero en tu casa, lo que sea, pero tú allí tienes una ventaja que puedes aprovechar para tener un mejor precio, o sea, un mejor costo, digamos. Entonces, lo que tienes que hacer es como ver cuánto necesitas tú para vivir en el día a día y a partir de eso generar el precio de las cosas. Sé que esto es como complicado, sé que está como raro, pero si no, algo que yo recomiendo es no cobrar por tiempo, no cobrar por hora de trabajo, sino cobrar por proyecto y dependiendo de tus necesidades y de las cosas que requieras. Hace tiempo yo estaba buscando a un ilustrador o ilustradora que me ayudara con algunas piezas de diseños ahí en Alternatus. No encontré como tal a alguien con quien me acomodara del todo, pero me encontré con dos tipos de personas. Una persona que me cobraba por tiempo y me decía, no, pues cobro, no sé, 300 pesos la hora que me tarda en hacer el proyecto, y entonces una publicación podía elevarse muchísimo, ¿no? O te cobro por pieza, ¿no? O sea, como, ok, ¿quieres un carrusel de 6 slides? Va, te voy a cobrar por esas 6 slides, tanto, ¿no? Pero también sé que tiene que ver como con el nivel de complejidad que pueda tener el proyecto, ¿no? Porque si es algo súper sencillo, es casi que lo pueden hacer en Canva, ¿no? O si es algo que ya requiere ilustración de autor, como de su estilo, con su tipo de ilustraciones o así, pues va a ser diferente, ¿no? O sea, sí por proyecto, pero también valorar a ciertos aspectos del proyecto, ¿no? Sí, y es que además, cuando hablamos de cotización, casi siempre nos vamos pensando al precio, pero el precio es solo una parte de la cotización.
la cotización también debe incluir varias de esas tres cosas que incluye el contrato, que es cuánto tiempo va a llevar, cuáles son los entregables específicos, cómo se va a realizar el tipo o sea, cuánto vas a cobrar de inicio, si es que vas a tener que cobrar anticipo. Yo recomiendo que siempre se cobre anticipo. Y cómo se va a hacer el tipo de trabajo, cuál va a ser bueno, ya lo había mencionado, pero cuál va a ser la entrega muy específicamente, ¿no? Va a ser en este formato, va a ser en esta cantidad, va a ser en estos días, etcétera, ¿no? Y esta parte de cobrar entre por hora o cobrar por proyecto, yo creo que cobrar por hora es una muy mala idea. Justo un ejemplo es este que acabas de dar, ¿no? Se podría elevar muchísimo el tiempo y eso teóricamente le convendría al diseñador, pero en realidad no, porque también se está comiendo tiempo de lo que tú puedes estar haciendo. Y otras veces dices, bueno, pues esto lo hago en Canva en 15 minutos. Tú lo haces en Canva en 15 minutos porque ya te costó 4 años de tu carrera o del tiempo que llevas, aunque no lleves una carrera específica. A lo mejor tú eres una persona que se ha hecho un profesional sin ningún tipo de escolarización. El tiempo que llevas trabajando es el tiempo que te ha llevado para poder hacer eso en 15 minutos. Entonces, la medición por tiempo es bastante inequitativa y además como que no funciona bien y es muy mala idea económicamente también para ambas partes. Sí, hace ratito que estabas diciendo como de, bueno, ve cuánto te cuesta tu vida, ¿no? Sí. Ajá, y por ejemplo, te vas a tardar 10 horas en hacer una ilustración, ¿no? Ya conoces en promedio un tipo de ilustración de esa complejidad, me toma 10 horas. Le voy a cobrar al cliente 3,000 pesos. Divide esos 3,000 pesos entre esas 10 horas. No, pues ¿cuánto queda? 300 pesos, ¿no? 300 pesos por hora, ¿sí? Y entonces son 10 horas. Una hora de tu trabajo estaría valiendo 300 pesos. ¿Cómo se ve eso reflejado en el tiempo que tienes disponible, en los gastos que haces, en el tiempo que ya no le vas a poder dedicar a otras cosas, que no necesariamente tiene que ser trabajo, también puede ser estar con tu pareja, sacar a pasear a tu perro, descansar, que son cosas muy importantes, exactamente, vivir. Sí vale la pena por 300 pesos la hora y esta es una respuesta que cada quien tendrá que ir encontrando, ¿no? Sí. Y además pues no puede uno ser tan duro consigo mismo diciendo sí vale esto mi trabajo, porque en realidad tu trabajo no es ese proyecto, tu trabajo es lo que estás haciendo en el día a día, mejorando, progresando, gastando en material, gastando en educación, en formación, en especialización a veces, ¿no? A veces tú dices, bueno, este proyecto va a llevar 10 horas y tú a veces como profesional sí sabes más o menos que va a llevar 10 horas, pero a veces dices va a llevar 10 horas y en realidad por el tipo de complejidad o por algo que tú no habías notado, algo que no habías puesto atención, va a llevar más tiempo o va a llevar más material o va a llevar más personas. Entonces tienes que estar permanentemente por eso es tan importante tener este ojo como en la cotización y en el contrato, porque si tú dices ok, esto va a quedar en 10 horas y le dices 10 horas a la persona, estás comprometiéndote a esas 10 horas y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Y qué tal si no te fijaste que había algo diferente? ¿Qué tal si se te descompone uno de tus equipos? ¿Qué tal si hay lo que sea? Siempre puede suceder algo. Y si tú estás midiendo por tiempo, el tiempo, o sea, en la vida pueden pasar muchas cosas y ese tiempo no lo vas a poder recuperar. Entonces necesitas estar también al tiro como de, ¿cómo se dice? Como los accidentes o cualquier cosa que pueda suceder, para los imprevistos, justamente. Pero también mi calidad de trabajo, propuesta personal como creativo, no puede estar valorada por tiempo. Sí, y es que hace mucho sentido, porque ni siquiera yo, que sí cobro por tiempo, porque yo cobro por sesión, no estoy cobrando por minuto, ¿no? Así es. Estoy cobrando porque tengo herramientas especializadas, porque tengo una formación que tú no tienes, que te va a ayudar a resolver un problema que te está causando mucho sufrimiento, porque tengo este conocimiento, herramientas y habilidades.
una psicóloga que me gusta mucho dice, eso es por lo que pagas. La empatía, el cuidado y el cariño los pongo yo, esos no tienen precio, those are my treat, ¿no? Pero sí, no puedes, o sea, ni siquiera es como que yo diga, pues mi minuto vale tanto, que además es una perspectiva como muy capitalista de la vida, Sí, sino más bien, ok, mi unidad de trabajo es una sesión, entonces yo valoro esa unidad de trabajo, que es la sesión, en tantos pesos, ¿no? Porque se involucra todo esto. Y además, o sea, ese es el tiempo que le dedicas directamente cara a cara con la persona. Pero además de eso, tú tienes un tiempo de preparación, tienes un tiempo de revisar notas, tienes un tiempo de preparar como los materiales que sean necesarios. Sí, enviar cuestionarios, evaluar. Justo. Sí. Sí, ahora, esto es un poco como pautas para decidir cuánto cobrar o como qué precio ponerle a tu trabajo. Siento que hay algo que me gustaría mencionar y es que iniciando, cuando cobres como medio baratito, porque tal vez la inversión es otra. La inversión es, le voy a dedicar tiempo y dedicación, o incluso estos primeros clientes van a ser como mi práctica, y eso también es un tipo de pago, ¿no? O sea, no es tanto como que me estás pagando la oportunidad, ¿no? Sino más bien yo estoy decidiendo que prefiero sí tener a este cliente con un honorario más bajo, pero aprovechar la oportunidad para yo organizar mis carpetas o yo hacer esto que me va a servir en el proceso de hacer esta chamba con este cliente. Y también lo que decías hace rato de que la paz, la paz que te puede traer el tener o no tener cierto tipo de clientes, el trabajar o no trabajar con cierto tipo de clientes, creo que es algo súper valioso, ¿no? Sí. Una amiga diseñadora, Fa, que también tiene su episodio aquí con nosotros, yo le hice esta pregunta de cómo decides cobrar, y básicamente su conclusión fue, yo decido cobrar sí porque valoro mi trabajo, mis habilidades, etcétera, pero yo prefiero mantener a lo mejor una tarifa un poco más amistosa y darme a mí el trabajar cómodamente con un cliente comprensivo, con un cliente que es mi amigo, que es mi amiga, a ponerlo súper alto y que sea una persona como que me esté presionando muchísimo o que me esté pidiendo cosas que ni al caso y cosas así, ¿no? Y yo a veces he llegado a la pregunta en muchos nichos de si ese cliente, esa tortura mental, ese desgaste emocional y físico tendrían un precio. Así como habría algún precio, como que tú sí dijeras, mira, ¿sabes qué? Tú págame 250,000 pesos por este proyecto y sin pedos, o sea, habría algo, y no te lo estoy preguntando a ti, o sea, estaría chido si tú tienes la respuesta, pero creo que es una pregunta chida de hacerse a cada uno, para cuando se presenten cierto tipo de situaciones ya tengas un parámetro, ¿no? Sí. Y decir, a ver, espérate, cuando yo me hice esa pregunta, yo me puse un precio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro que un precio para que yo deje mi libertad de tiempo, que me permite mi práctica actual, es de unos 60,000-70,000 pesos. O sea, entonces eso me llaman de un lugar, de una institución pública, para ofrecerme chamba. Está chido, está interesante, es temas que me gustan mucho, pero me ofrecen como 15,000 pesos. Y dije, no, no, o sea, va a ser muchísima la pérdida y no se acerca ni poquito, ¿no? Como esto que yo tenía pensado. Pero creo que es una buena práctica hacerse esa pregunta. Creo que hacemos muchas negociaciones de este estilo en nuestra vida profesional y laboral. Y, por ejemplo, yo hasta tengo una lista de criterios. Ya nos estamos viendo como hacia otro tema, pero eso se me hace muy interesante. Respecto a qué quiero hacer, ¿no? Como en mi siguiente trabajo o en mi siguiente proyecto o así. Y digo, solo hay 5 criterios para elegir y tienes que jerarquizarlos porque no puedes tener todos. Quienes tengan todos, dichosos, ¿no? Uno es tiempo libre, justo tener disponibilidad de tiempo. Otro es dinero, que te paguen súper bien. Otro es paz mental. Yo quiero servir cafecito y que nadie me moleste. Otro, ese de paz mental tiene mucho que ver como con los ambientes de trabajo. Otro es que me guste, quiero hacer lo que me gusta. Yo quiero pintar tazas, no me importa cuánto me paguen, yo quiero hacer lo que me gusta. Y otro es ganar habilidades, conocimientos o currículum.
a la ONU casi que voy de voluntaria, pero no mames, se va a ver bien chido en mi currículum tener un año como auxiliar en la ONU, o como asesora o consejera o lo que sea. Sí, mi opinión en general en esto es de lo que tú necesitas cobrar o de lo que tú requieres cobrar, sí puedes como modificarlo, pero necesitan ser basado en estas cosas, ¿no? O sea, uno es, sí puedo bajar mi precio ahorita porque estoy empezando y lo que sea, pero me tiene que remunerar de alguna otra manera. Exacto. ¿Por qué? Porque ya llevo cierta cantidad de años trabajando y estudiando y aprendiendo estas cosas que tú como cliente no tienes o no conoces o no o no tienes el tiempo simplemente de realizarlo. Entonces es una suerte ahí como de negociación, ¿no? A lo mejor sí puedo disminuir el precio, pero necesito que me remunere de alguna otra manera. ¿Cuáles son estas otras maneras? Como tú dices, una puede ser currículum, o a lo mejor es una empresa con la que sí quiero, así necesito trabajar con ellos porque a lo mejor por currículum, pero a lo mejor también siempre he querido trabajar con ellos y quiero saber cómo es. Y entonces a lo mejor sí me bajo del precio, ¿no? O sea, sí disminuyo lo que voy a cobrar por trabajar con ellos. O disminuyo mi cantidad de dinero, pero también voy a como darle menos prioridad. Porque ahorita tú no puedes, eso es algo que yo hago a veces. No sé qué tan recomendable sea, pero honestamente a mí me da mucha paz, que es, a lo mejor tú ahorita no tienes los recursos necesarios para poder pagar lo que yo te cobraría normalmente. ¿Qué te parece si te pongo en prioridad 2 o en prioridad 3? Y entonces vamos avanzando conforme al tiempo que yo pueda ir ajustando a esa cantidad sin que, o sea, justo como nos decía un maestro, hay 3, ¿no? O sea, hay tiempo, calidad y costo. Tienes que elegir 2, ¿no? O sea, si sube el costo y sube la calidad, el tiempo se puede flexibilizar. O sea, si el cliente tiene un budget alto, o sea, tiene suficiente dinero, pero lo quiere rápido, o sea, si se ajustan estas dos, la otra sí puede estabilizarse la calidad. Es como de, bueno, a ver, vamos a ver cómo le hacemos, contratamos más personas, shalala, y lo resolvemos. Pero si solamente tienes uno, si solamente tienes la cantidad de dinero, pero necesitas muy buena calidad y que sea rápido, es imposible. A menos que seas así, un maestrazo de eso que haces, y ese maestrazo te va a cobrar. No va a permitir eso, o te va a cobrar muchísimo. Sí. Entonces balancear esas 3 cosas, ¿no? Calidad, tiempo de producción y cantidad a cobrar. Y eso de que no me va a remunerar tanto en sueldo, pero me va a remunerar de otras formas, eso es algo que decide el profesionista, no el cliente ni el contratador. Porque también dicen, te va a venir súper bien trabajar en el Corona Fest. Así de, no, güey, yo lo que necesito es lanita, ¿no? No, pero te vamos a dar exposición y te vamos a dar... Y tantas vainas cochinas que se inventan. Sí, algo que quiero decir de eso, la exposición no sirve de nada a menos que tengas una plataforma para utilizar esa exposición. Si ellos no te ofrecen la plataforma y la exposición al mismo tiempo, y con plataforma no me refiero a redes sociales, me refiero a una red de personas que realmente estén interesadas en el tipo de trabajo que tú realizas, en el tipo de... Más como networking. Ándale, eso puede ser una plataforma puede ser networking, otra plataforma puede ser un espacio donde tú puedas utilizar herramientas a las que tú no tienes acceso. Ahí sí te puede servir también. O sea, hay cosas con las que sí podría servirte, pero la gente siempre te va a decir, la exposición es lo que te hace. No, la exposición, y eso, o sea, no es solo de esta industria, pero esta industria busca mucho la exposición. La exposición no sirve nada si no tienes algo con que sustentarla. Tú puedes salir en el comercial del Super Bowl, pero si no eres nadie, si nadie te conoce, si no tienes una manera de esa cantidad de gente que te vea y que quiera contratarte,
poder utilizarla, no te sirve de nada estar en el Super Bowl. Por eso hay compañías que son muy importantes, muy grandes, que no se exponen tanto. La exposición a veces también puede matar a tu proyecto. Claro. Ahora, ya de una forma un poco más breve para ir cerrando este tema de la cotización, porque primero ya hablamos de cómo cobrar, qué cosas considerar y ahí nos fuimos, ¿no? Tal cual, ¿cómo se arma una cotización? Dime, a ver, yo abro un Word y pongo que voy a poner un dibujito, o ¿qué tiene que tener una cotización para que sea una buena cotización? Yo digo que son 5 puntos los principales, que es descripción clara del servicio, qué se va a hacer, qué elementos va a llevar, o sea, como lo más desglosado, mientras más desglosado puede ser tu cotización, tal vez no la inicial, pero la que ya, bueno, sí, algo que se me había olvidado decir, que me parece muy importante, es que siempre en el primer contacto con el cliente, yo recomiendo que no se diga, va a haber muchos clientes que te digan, oye, pero ¿cuánto me cobras? Yo solo quiero saber cuánto me cobras. Si alguien así quiere el precio en ese momento, tú le das un precio alto. ¿Por qué? Porque si él te dice, órale va, tú ves cómo te acomodas con ese precio alto para resolvérselo. Y si te dice, uy, no, está muy caro, entonces no te va a contratar, ¿sabes? Entonces evitas perder el tiempo desde ahí. Luego ya cuando una persona sí te dice, oiga, estoy interesado en hacer esto y esto, me dieron su número, vi su post en Instagram, lo que sea, quisiera saber cuánto me cobra por eso. Primero, lo más relevante es saber qué es lo que está buscando esa persona, porque esa persona llega con un dolor. Tú lo que tienes que hacer es ver cuál es ese dolor, qué le duele. Porque si solo llega y te dice, quiero un logo, y tú solo le haces un logo, y al final ese logo no le resuelve el problema, pues tú perdiste tiempo, él perdió tiempo y dinero, y al final de cuentas ese logo no va a funcionar. Entonces, si tú puedes entender cuál es el problema, o sea, él te dice, oye, quiero hacer un logo, entonces tú le haces una serie de preguntas, que es otro tema, pero es una serie, un pequeño cuestionario que te diga más o menos qué es lo que él está buscando, y a partir de eso entonces tú le puedes ofrecer una cotización mucho más clara, como ya más precisa, y explicándole en esa cotización que eso resuelve su problema. Ok. Entonces esa es una, ahora, ¿no? ¿Qué va a haber? Sí. ¿Qué es la descripción del servicio? Luego, el alcance que va a tener eso en el tiempo, o sea, temporalidad, y los entregables específicos que se le van a dar. Porque tú puedes decir, sí, se va a hacer diseño y tal, pero eso ¿en qué resulta? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se va a mostrar? ¿En qué? ¿Le vas a entregar un PDF le vas a entregar una imagen? Una USB. ¿Le vas a entregar una USB? Todo eso viene también. El precio y la forma de pago, también sí va a haber, yo siempre recomiendo nuevamente que se haga un anticipo. El porcentaje del anticipo se puede negociar siempre con el cliente. Y cuándo se va a hacer esa forma de pago y en qué modo, ¿no? O sea, si va a ser con cheques, si va a ser en efectivo, si va a ser depósito, etc. Si hay especificaciones de IVA, ¿no? Si necesitas facturas, se pone más IVA o ya incluye. O sí, si tú facturas, tiene que ir, o sea, es tema de todas las especificaciones de cómo se va a cobrar, cuándo se va a cobrar y etc. Los tiempos de entrega sería el número 4, que es se va a entregar tal cosa en tal tiempo y tal otra cosa en tal otro tiempo, si es que es más de una cosa, o si todo se va a entregar en una sola exhibición, etcétera, y cómo se hace el pago final. Es decir, a lo mejor es a contraentrega cuando tú entregas, pero tienes que pensar también cómo vas a obtener ese pago en ese momento, porque a lo mejor estás trabajando con un cliente que no vive en la misma ciudad que tú. Tiene que haber una manera en que te protejas de que ese pago sí exista, ¿no? Y la vigencia de la cotización, eso es algo que muy a menudo no se pone, y entonces tú das una cotización, pasa el tiempo y a los 3 meses te habla la persona y te dice, oye, sí te quiero contratar, ahí te va el anticipo. Pero en ese entonces tú ya estás cobrando diferente, o tienes más cantidad de trabajo,
o tienes cosas que te impiden hacer todo como se había estipulado. Entonces siempre debe haber una vigencia en la cotización. Es muy importante porque así al cliente le dices, yo te puedo tener esta cotización, respetar esta cotización con este tipo de pago y estas características durante este tiempo. Así el cliente tiene ese tiempo para saber si se decide o no, y si después del tiempo él quiere retomar, hay que hacer una nueva cotización. Y eso se le tiene que decir también al cliente dentro de la cotización principalmente. Es como una manera fácil. Muy bien, buenísimo. Ya con eso, no sé si en alguno de los puntos que mencionas entre, pero también cuántos cambios se van a hacer, ¿no? Ah, sí, importantísimo. Qué bueno que lo mencionas. Eso es otro de los errores que casi como que las personas no toman en cuenta, los creativos no toman en cuenta dentro de las especificaciones de cómo se va a entregar, de cómo está cómo es la entrega final. Ahí mismo se hace una pequeña aclaración de cuántos cambios incluye y qué cosa es un cambio. A lo mejor instancias de cambio simple e instancias de cambio compleja, ¿no? Instancia de cambio simple te incluye la cotización 7, que son cambiar 7 veces de color. Es un ejemplo. Pueden ser 3, puede ser 1, puede haber ninguna. Y todas las demás se cobran extra. ¿Por qué? De esta manera le dices al cliente que tiene que de alguna manera estar justificado ese cambio o se lo vas a cobrar, ¿no? Porque a veces es como de, ay, oye, y si lo haces más chiquito, sí. Y si están ahí enfrente y están en la compu, pues lo haces más chiquito y lo puede ver y ya. Pero a veces es oye, y si lo reduces un 70% y le cambias el color de acá y ya tú lo haces, eso te llevó tiempo. Y luego lo mandas, él lo revisa y te dice, oye, ¿puede ser este otro cambio? Y esos cambios tienen que estar contabilizados. Cada que haya una comunicación específica con el cliente, yo considero que lo mejor es por correo electrónico. Siempre que haya algún tipo de cambio, que te lo solicite por correo electrónico, para que haya una base como a la cual poder referirse siempre. Y en esa respuesta a ese correo electrónico, tú le puedes ir poniendo este cambio número tal, de tantos libres, quedan tantos. O cambio número tal con costo, lleva un costo de tanto. Sí, eso está muy bien porque también hace que, o sea, por ejemplo, cuando yo a mis pacientes les digo, ¿sabes qué? Si no llegas a una sesión, está bien, yo lo entiendo, pero para reagendar necesitas pagarme el 100% de esa sesión que me avisaste media hora antes, ya no se les hace tan fácil llegar, ¿no? O claro, cancelar. Entonces también es una forma de que el cliente se la piense y valore más también el trabajo, ¿no? O sea, que justo vea que no es ponerle una florecita y ya, nada más estoy viendo que le pongas una florecita al logo, ¿no? Sino que hay todo un trabajo. Creo que tiene mucho que ver también en la valoración del trabajo, que es el siguiente y último punto, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí, de verdad que extendemos. Sí, no, es que yo ya sabía que contigo nos íbamos a extender muchísimo, pero súper breve. A ver, no me quiero quedar sin mencionar esto. Hay una batalla entre los creativos y el capitalismo. No, o sea, ¿sabes qué? Yo la forma en la que lo digo es, o sea, sí la hay, muchas. Pero esta específica de la que quiero hablar es que el capitalismo y el síndrome del impostor se aliaron para torturar y aplastar y machacar a los creativos que de por sí ya la tienen bien complicada dentro de la industria o el nicho, digamos, y además tener que lidiar con inseguridades internas y personales. Ese combo a mí se me hace brutal, ¿no? Así mi utopía sería que, la utopía sería que el capitalismo como que no tuviera estos mecanismos tan salvajes, ¿no? Que no existiera. Pero dentro de lo más posible, mi utopía sería que, aunque en el capitalismo y la industria haya esas cosas gachas y feas, internamente los creativos dijeran, ¿sabes qué? Como el sistema de por sí ya está bien feo, no voy a estroglear con mis fantasmas internos, voy a guardar estas reservas y esta energía para estroglear con lo que está allá afuera
yo me la voy a creer, y si va a haber un charlatán, no es cierto, es que una vez vi un reel que decía eso, ¿no? De un chavo que decía, si va a haber un impostor allá afuera ganando los miles de pesos, aunque no esté seguro de lo que hace, ese voy a ser yo, ¿no? Así yo quisiera que todos los creativos agarraran un poquito de ese ímpetu. Esto yo lo vi mucho como en un grupo terapéutico que tuve con puros creativos que se llamaba Crear Nos Duele, que era un grupo de apapacho, apoyo y soluciones para malestares emocionales que viven los creativos. Y uno justo de los más comunes, que es muy triste, es que no valoran su trabajo, les cuesta mucho trabajo valorar su trabajo. Muy difícil porque es arte, entonces el arte es bello o es técnica o es significado o es mensaje, o sea, creo que se abren muchísimas discusiones respecto a esto que no vamos a profundizar en esta ocasión. Sí hay una dimensión ahí de cómo en la sociedad se aprecia y se valora el trabajo creativo y que a partir de ahí se definen muchas de las dinámicas ya tal cual laborales o económicas, y eso se me hace muy fuerte. Entonces la pregunta muy concreta, y así como si puedes lo más breve posible. Lo voy a intentar. ¿Tú cómo has lidiado con este tema de valorar tu trabajo? No solo a un nivel monetario, sino porque ya nos dijiste más o menos qué consideras para cotizar, sino cómo has hecho tú para valorar tu trabajo en cuanto a decir, es bueno, soy bueno, es lo suficientemente bueno. Pues mira, eso es algo con lo que al menos yo, y yo creo que todos los creativos, es un trabajo constante. No es como de, ya pasé por ahí, ya vi que mi trabajo sí es bueno, ya. O sea, no, en realidad todo el tiempo estás pensando que a lo mejor no es tan bueno tu trabajo, ¿no? Y no creo que esté mal en el sentido de que te lo cuestiones, creo que está mal en el sentido en que empieces a desvalorarlo tú. Porque si tú no lo valoras, nadie más lo valora. O sea, ¿por qué alguien más valoraría tu trabajo si tú no lo valoras? Claro. Bueno, sí hay muchas razones, pero es muy difícil que eso suceda. Entonces, para mí a mí lo que me abrió los ojos la primera vez de saber que no lo estoy haciendo mal, y que no solo no lo estoy haciendo mal, sino que lo estoy haciendo bien, es comparar con las cosas que hacen otras personas. Ay, este vato es increíble, ¿no? O sea, sino buscar las cochinadas que vende la gente. O sea, ahorita, en este momento, entra a internet, busca, no sé, a lo que sea que te dediques, busca en Google, en las primeras 3 posiciones, servicios de eso. Y te vas a encontrar unas cosas horribles que cobran mucho más que tú. Sí, exacto. Y que además tienen dinero para poner esos patrocinios en Google. Y que además tienen exposición y tienen redes sociales y tienen página web. Y tú ahí preocupándote porque tu Instagram tiene 5 likes en la última ilustración que hiciste. ¿Sabes? Sí. Esa persona no se lo está cuestionando, simplemente está cobrando porque sabe el negocio. Sí, entonces totalmente. Hay que separar el negocio, y no lo digo porque yo lo haga, lo digo porque es un consejo de esos que cuesta mucho trabajo tomar. Hay que separar el negocio de la calidad que tú estás esperando, de la expectativa que tienes de tu propio trabajo. Eso es bien difícil, pero ayuda mucho ver el trabajo de porquería que hacen otras personas y que cobran muy bien por eso. No mames. Estoy seguro que conoces personas que has visto su trabajo y es una cochinada y lo cobran bien. Entonces, si dejas de medirte con la vara de tu estándar, expectativa. Sí, de tu estándar, de tu expectativa para ti mismo, y dejas de medirte con la vara que tienes de otras personas que hacen trabajos increíbles, y empiezas a medirte con las varas que están poniendo bien altas estas personas que hacen trabajo muy malo pero cobran bien, a lo mejor podría cambiar un poquito tu perspectiva. Porque si ellos lo están haciendo así de mal y tú lo haces mejor, a lo mejor no vas a poder cobrar igual que ellos porque ellos tienen otras plataformas y otras maneras de hacerlo, pero al menos vas a decir, ¿y por qué yo no voy a cobrar esto si estos güeyes cobran tanto? Sí. Y entonces buscar maneras alternativas que te puedan dar en algún momento una plataforma como esta
mientras tú alcanzas paralelamente el otro sueño. Necesitas separarlo porque si no te vas a deprimir y los otros van a seguir cobrando por cochinadas. Uf, eso que dijiste está bien cabrón, me encantó, de necesitas separar el negocio de tu estándar de desempeño. A la madre, la voy a imprimir, se la voy a dar enmarcada a todos mis creativos que sufren con el síndrome del impostor. Y es muy cierto, y ese es un ejercicio de reestructuración cognitiva que yo hago en terapia, que es como esto de las varas, ¿no? Que tú pones como, a ver, justo vamos a hacer un continuo, vamos a hacer este ejercicio con tus estándares. Ahora vamos a hacerlo con los estándares de la industria en general. Ahora vamos a hacerlo con los estándares del tipo de clientes que tú estás buscando, del tipo de trabajo que tú estás queriendo hacer o así, ¿no? Y eso ayuda mucho a flexibilizar, ¿no? Y sí, se me hace muy, muy buen consejo. Y pues con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado esta información que se compartió, esta conversación. La verdad es que a mí me gusta mucho platicar contigo. Nuestra conversación siempre es muy sabrosa. Y hasta hemos dicho muchas veces que nos gustaría poner un micrófono y una cámara como mientras platicamos o discutimos de algún tema, porque platicamos riquísimo, la verdad. Esta es la primera vez y lo más cercano que hemos hecho a eso. Y qué chido, ojalá se repita. Y pues déjenme en comentarios, tanto en la cajita de comentarios de YouTube y de Spotify, como en Instagram, qué preguntas les quedan, qué inquietudes se quedan incluso como para futuros episodios, ¿no? Porque sé que acá hay mucha gente pues creativa, autogestiva. Entonces el propósito de esto es que nos podamos acompañar y tener herramientas en conjunto a partir de lo que la gente sabe. Entonces muchas gracias, Antonio, por tu tiempo y por lo que sabes. No, muchas gracias a ti por insistir en invitarme. Yo me negaba un poco a eso porque sé que parloteo mucho, pero creo que si algo, ojalá les pueda servir de algo, aunque sea un poquito de alguna de las cosas de aquí. Y pues de verdad gracias por insistir en invitarme. Es un gusto. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye bye.